Bucavivo presenta Legado de amor, una mansión donde refugiarse. Escrito por Christie Ann Hunter, traducido por Laura Fernández y narrado por Cristin Pardo. Capítulo 1. Lancashire, Inglaterra, 1827. Desde un punto de vista puramente racional, Sarah Gooding debería haberse sentido eufórica con su situación en aquel momento de su vida. Lucía un vestido de seda y estaba tocando el piano en una elegante mansión de la aristocracia, mientras más de una docena de personas de buena familia la escuchaban sentados a la mesa. Sarah se sentía más segura ante las teclas de un pianoforte que en cualquier otro sitio, y ya llevaba mucho tiempo soñando con gozar de la prestigiosa oportunidad de demostrar su talento. Pero aquello no tenía nada que ver con lo que había soñado. La textura rugosa de aquellas viejas teclas de marfil le resultaba tan familiar como la abrumadora sensación de no estar del todo en su sitio. Lo cierto era que se sentía bastante humillada. Quizá tuviera algo que ver con el hecho de que hubieran dado la vuelta al enorme piano vertical, diseñado para estar apoyado en la pared de alguna mansión elegante, y se hubiera creado así una barrera entre la intérprete y el público. Y a Sarah le costaba mucho no dar importancia a aquel cambio. Por lo menos de esa forma nadie podía verla bostezar mientras tocaba las notas de la sencillísima partitura del libreto de canciones italianas que le habían puesto delante. A Lady Densbury, la actual condesa de Densbury, no le gustaba que se tocara música ostentosa o que pudiera distraer a los invitados durante una reunión tan íntima como una cena familiar. A Sarah, quien no le gustaba era Lady Densbury. Mientras deslizaba los dedos lentamente por las teclas para hacer sonar una serie de arpegios especialmente aburrida, Sarah se inclinó hacia la izquierda. Si colocaba la cabeza en el ángulo adecuado, veía la parte alta de aquel piano ornamentado. Dado que el instrumento sobresalía por lo menos 1 metro por encima de su cabeza, era imposible que viera nada. Y aunque los paneles del brocado verde que decoraban el piano eran maravillosos, no le dejaban comprobar si ya habían servido el pastel. Por ser patrona de Sarah, la viuda condesa de Densbury insistía en afirmar que el trabajo de la joven como dama de compañía suya incluía asistir semanalmente a aquellas soporíferas cenas familiares. Y Sarah siempre pensaba en el pastel. Era lo único que hacía soportable aquel sufrimiento. Bueno, el pastel y la esperanza de que el señor Randall Everard hubiera venido de visita. Como era el tercero en la línea de sucesión del condado, sus padres no le habían hecho mucho caso. Y había sido su abuela principalmente quien se había ocupado de criarlo. Ya no aparecía apenas por casa para consternación de la viuda. Pero esa noche estaba allí. Ya que no podía ver el pastel, ver al señor Everard le parecía casi igual de bueno. Por desgracia, por mucho que se inclinara hacia la izquierda, Sarah no conseguía alargarse lo suficiente para ver más allá de la nuca del conde. Volvió a sentarse bien e hizo una mueca al ver las canas incipientes del noble. Tampoco le gustaba mucho el conde, ni su heredero, ni el resto de la familia. Eran insoportables. Y las esposas que los hijos mayores habían encontrado durante el último año no eran mucho mejores. Quizá la palabra insoportable no fuera la más adecuada para describirlos. Sería más preciso decir que eran muy conscientes de su elevada posición en la sociedad y del bajísimo estatus social de Sarah. Pero esa serie de palabras no sonaba ni la mitad de bien. Era mucho más sencillo pensar en la familia como un conjunto de personas insoportables. Bueno, toda la familia no. La patrona de Sarah era encantadora. La viuda había sido un auténtico ángel con ella desde que la contratara como dama de compañía el pasado enero. Y eso significaba que valía la pena pasar algunas horas de agonía una vez por semana, si eso hacía feliz a la viuda. Y
Sample complete. Ready to continue?